¿Alguna vez has sentido que algo sobrenatural podría cambiar tu vida para siempre? Imagina estar solo en tu casa, descansando, cuando dos seres imponentes, más radiantes que el sol y más majestuosos que cualquier cosa vista en la tierra, aparecen a tu lado. ¿Y qué harías si te llamaran por tu nombre? La historia que estás a punto de escuchar no es un relato común. Es un encuentro que trasciende lo humano, lo terrenal y lo racional. La experiencia de un hombre que, en un instante, pasó de la calma de su cama al umbral de lo divino. Dos figuras imposiblemente grandes, con rostros radiantes y alas más brillantes que el oro, vinieron a buscarlo con un mensaje del mismísimo Dios eterno. Hoy exploraremos un encuentro que marcó un antes y un después en la vida de Enoc, un hombre sencillo y humilde. Su vida estaba marcada por la rutina, sin imaginarse que un día todo cambiaría. Quédate conmigo, porque lo que sucedió después es simplemente indescriptible, una experiencia que te hará cuestionarte si estamos más cerca del cielo de lo que creemos. Si te gustan las historias impactantes, llenas de misterio y con un toque de lo sobrenatural, suscríbete ahora para no perderte los próximos relatos, en este viaje lleno de secretos, emociones y revelaciones. Comencemos. Mientras descansaba en mi cama, rodeado por la oscuridad y el silencio de la noche, algo extraordinario sucedió. Dos seres de una presencia indescriptible aparecieron a mi lado. Sus ojos ardían como fuego, sus labios dejaban escapar una luz abrasadora, y su ropa era púrpura, tan majestuosa como el firmamento mismo. Me miraron, y aunque mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, me llamaron por mi nombre con una voz que resonó más allá de los límites de mi entendimiento. Intenté responderles, pero mi rostro reflejaba el terror que me embargaba. Y entonces, uno de ellos habló: «Ten coraje, Enoc. No temas. El Dios eterno nos ha enviado por ti». Eran ángeles, pero no como los representados en los tapices de las iglesias, con alas de plumas suaves. Estos eran seres de una majestuosidad sobrecogedora. Más altos que cualquier hombre, sus formas irradiaban una fuerza serena, pero innegable. Sus rostros, iluminados por una luz interior que parecía emanar de ellos mismos, brillaban con la intensidad del sol del mediodía, mientras sus alas, vastas y poderosas, superaban en esplendor al oro más puro, destellando con 1000 matices iridiscentes. La impresión fue tan abrumadora que Enoc se sintió paralizado por el temor, un temor profundo que le helaba la sangre. El silencio, roto solo por el latido frenético de su corazón, se extendió por la habitación. Sin embargo, no fueron palabras de fuego o de amenaza las que resonaron, sino una voz, profunda y suave a la vez, que le invitaba a un viaje inimaginable. El miedo inicial de Enoc, comprensible ante la magnitud del encuentro, fue poco a poco reemplazado por un sentimiento profundo, una mezcla de asombro y reverencia. No era un llamado a la condenación, sino a una experiencia sublime. El temor se disipó, dando paso a una obediencia incondicional, un sometimiento ante la grandeza divina que trascendía su propia comprensión. En ese instante, la vida de Enoc dejó de pertenecer solo a él, se convirtió en una parte del designio celestial, un paso en la obra grandiosa del Creador. Su historia, hasta entonces anónima, se transformaría en un testimonio de fe, de obediencia y de la asombrosa cercanía de lo divino. Cuando Enoc cruzó el umbral del primer cielo, lo que vio fue tan vasto, tan majestuoso, que por un momento su mente no pudo comprenderlo. Ante él se extendía un mar celestial, un océano inmenso que parecía no tener fin. Su superficie no era como el agua que conocemos, relucía con un brillo suave, reflejando colores que cambiaban constantemente, como si cada onda contuviera los secretos de la creación misma. A lo lejos, Enoc vio figuras angelicales, guardianes del primer cielo. Eran altos y serenos, con alas que parecían estar hechas de cristal líquido. Custodiaban lo que parecían ser vastos almacenes celestiales. Dentro de ellos, Enoc observó con asombro montañas de nieve tan blanca que hacía parecer al mármol sucio. Había cántaros llenos de rocío, brillando como diamantes al amanecer, y nubes etéreas que flotaban, esperando ser enviadas al mundo inferior. Uno de los ángeles se acercó y le habló con una voz dulce pero solemne. Estos son los tesoros del cielo, preparados por Dios para bendecir la tierra. Cuando la nieve cubre las montañas o el rocío acaricia las hojas al amanecer, todo esto proviene de aquí, del almacén celestial del primer cielo. Enoc quedó maravillado. Dios no solo creó el mundo terrenal, pensó, sino que reservó maravillas más allá de nuestra comprensión. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, tiene su origen aquí, en estos reinos superiores. Al ascender al segundo cielo, Enoc se vio envuelto en un cambio drástico y perturbador.
Donde antes reinaban la luminosidad y la armonía, ahora enfrentaba una oscuridad espesa y aterradora. Era un lugar frío y desolado, donde la luz apenas penetraba, creando un ambiente opresivo y desagradable que envolvía cada rincón. Los ecos de llantos y lamentos flotaban en la brisa helada, resonando como un recordatorio constante de un dolor interminable que jamás cesaba. En medio de aquella penumbra, Enoc se enfrentó a una imagen desgarradora, figuras sombrías encadenadas en grupos, sus rostros reflejando un sufrimiento indescriptible. Eran los ángeles caídos, aquellos que, en tiempos antiguos, habían desobedecido los mandatos divinos y, como consecuencia, habían sido arrojados lejos de la luz y la gracia celestial. Sus alas, una vez gloriosas, estaban ahora desgarradas y marchitas, un testimonio de lo que habían perdido y de la trágica decisión que habían tomado. Uno de los ángeles del primer cielo, que había acompañado a Enoc en su viaje, se volvió hacia él y, con voz grave y compasiva, le explicó: «Estos son los apóstatas. Traicionaron la luz y eligieron las sombras. Aquí permanecen, pagando las consecuencias de su rebelión. Sus lágrimas no cesarán, porque aquí no hay redención, solo juicio». Enoc sintió un nudo en el pecho al contemplar su sufrimiento. Era una confesión sobria de que cada elección tiene su peso eterno. La rebelión contra lo divino no solo destruye al rebelde, sino que también afecta el equilibrio de toda la creación. La lucha interna de cada ser, entre seguir la luz o sucumbir a la sombra, se hacía palpable en aquel oscuro abismo. Mientras se alejaba de la sombría escena, el sonido de los lamentos se fue desvaneciendo lentamente, pero la imagen de aquel lugar quedó grabada en su memoria, profunda e inminente. El segundo cielo se había revelado como una advertencia, un recordatorio de que la fragilidad de la vida a menudo se encuentra en la balanza de la obediencia. La experiencia no solo era un contraste entre la sublime belleza del primer cielo y la desoladora realidad del segundo, sino un llamado a la reflexión sobre la paciencia y la justicia de lo divino, y a valorar cada instante de fidelidad. Así, el viaje de Enoc avanzaba, un camino por los extremos de la divinidad, tejiendo la compleja trama del amor y la justicia de Dios. Con cada paso, se tornaba más consciente del destino divino que aguardaba a aquellos que eligen, sin dudar, la luz sobre la sombra. Después de haber atravesado los contrastes del primer y segundo cielo, Enoc se encontró ante una visión que superaba todas sus expectativas. La travesía de Enoc lo condujo a un reino que desafiaba toda comprensión humana. El tercer cielo no era simplemente un lugar, era una experiencia sensorial que trascendía los límites de la realidad conocida. Un paraíso arquitectónico donde cada detalle parecía respirar vida divina, donde la perfección no era un concepto, sino una realidad tangible. En el centro de este reino celestial se erguía el árbol de la vida, una criatura orgánica que desafiaba toda lógica terrenal. Su tronco no era simplemente materia, sino una estructura viviente que palpitaba con una energía primordial. Sus raíces, increíblemente, se extendían más allá de lo visible, penetrando los confines mismos de la existencia. Se decía que una de sus raíces tocaba el fin de la tierra, estableciendo un puente místico entre lo celestial y lo terrenal. Las ramas del árbol no eran estáticas, sino que se movían con una gracia imperceptible, como si estuvieran respirando. Cada hoja era un universo en miniatura, brillando con colores que ningún ojo humano podría comprender completamente. Los frutos pendían como joyas vivientes, irradiando una fragancia que no era solo un aroma, sino una experiencia espiritual. Cada fruto contenía secretos de creación, dulzura que no era meramente un sabor, sino una revelación de amor divino. De la base del árbol brotaban dos manantiales extraordinarios. El primero, un río de leche blanca como la pureza misma, representaba la nutrición espiritual primordial. No era un líquido común, sino una sustancia que contenía la esencia de la regeneración y la inocencia. Cada gota parecía contar una historia de restauración y esperanza. El segundo manantial fluía con miel dorada, no la miel terrenal, sino un néctar celestial que representaba la abundancia divina. Era una sustancia que transformaba todo lo que tocaba, elevando lo ordinario a lo extraordinario. Los ángeles que custodiaban el lugar miraban estos manantiales con reverencia, conscientes de que cada gota contenía más sabiduría que todos los libros terrenales juntos. Enoc comprendió entonces la gran paradoja. Mientras la tierra era un campo de batalla de sufrimiento y lucha, este lugar representaba la promesa final. Era como ver el diseño completo de un tapiz, donde los hilos rotos y nudos de la existencia terrenal adquirían sentido. «Este es el lugar donde descansa el Señor», le susurró un ángel, y Enoc entendió que no se refería a un descanso físico, sino a un estado de perfecta comunión y diseño.
Mientras los seres humanos luchaban en la tierra por migajas de felicidad, aquí existía un reino de plenitud absoluta. Cada fruto del árbol, cada gota de los manantiales, cada partícula de luz proclamaba una verdad. Más allá del sufrimiento existe una realidad de paz infinita. Enoc no solo veía, experimentaba. Cada célula de su ser vibraba con una comprensión que iba más allá del conocimiento intelectual. Había cruzado un umbral donde la esperanza dejaba de ser un concepto para convertirse en una realidad palpable. Cuando finalmente apartó la mirada del árbol de la vida, Enoc comprendió que su viaje no era solo un recorrido celestial, sino una invitación. Una invitación a entender que la lucha terrenal no era el destino final, sino un proceso de transformación. El tercer cielo no era un lugar, era una promesa de que más allá del dolor, más allá de la oscuridad, existe una luz que lo restaura todo, una perfección que espera ser revelada. Y en ese momento, Enoc supo que había sido testigo de algo más que un paisaje celestial. Había sido invitado a ver el corazón mismo de la creación. La travesía de Enoc continuó, llevándolo al cuarto cielo, un reino donde la armonía y la precisión eran la norma. Aquí, el sol y la luna no eran simplemente cuerpos celestes, sino instrumentos en una orquesta dirigida por miles de ángeles. Cada movimiento, cada fase lunar, cada rayo de sol estaba perfectamente sincronizado, creando un ballet celestial que deslumbraba a Enoc. Estos ángeles, con alas que brillaban como el cristal, se movían con una gracia que parecía imposible. Cada uno tenía un papel específico, cada uno era esencial para el funcionamiento del universo. Enoc observó, fascinado, cómo ellos guiaban los cuerpos celestes con una precisión que desafiaba la comprensión humana. Era como si el tiempo mismo estuviera siendo tejido por sus manos. Pero el viaje de Enoc no era solo una serie de maravillas. En el quinto cielo, se encontró con una visión que lo hizo temblar. Allí, en un paisaje desolado y sombrío, se erguían los Gregori, ángeles caídos de una estatura gigantesca. Su presencia era imponente, su aura oscura y pesada. Enoc sintió un escalofrío al acercarse a ellos, consciente de que estaba frente a seres que habían desafiado a Dios mismo. La historia que le contaron los ángeles que lo acompañaban era impactante. Estos Gregori, en un tiempo pasado, habían descendido a la tierra, seducidos por la belleza de las mujeres humanas. Habían roto su pacto con Dios, tomando esposas y engendrando gigantes, seres de una fuerza y tamaño sobrehumanos. La tierra había sido testigo de su poder, y la humanidad había sufrido bajo su dominio. Pero el castigo de Dios no se había hecho esperar. Los Gregori fueron condenados a vagar por la tierra, sin paz, sin descanso, como castigo por su desobediencia. Y los gigantes, fruto de su unión con las mujeres humanas, habían sido destruidos en el diluvio, un castigo divino que había limpiado la tierra de su presencia. Enoc reflexionó sobre el peso de la desobediencia. ¿Cómo podían seres tan poderosos, tan cercanos a Dios, caer en la tentación y desafiar su autoridad? La respuesta, supo, estaba en la naturaleza misma de la libertad. Dios había creado a los ángeles y a los humanos con la capacidad de elegir, y con esa elección venía el riesgo de la caída. Pero el impacto de la caída de los Gregori no se limitó a ellos mismos. La humanidad había sufrido bajo su dominio, y el legado de su desobediencia seguía vivo. Enoc comprendió que la lucha entre el bien y el mal no era solo una cuestión de ángeles y demonios, sino que también involucraba a la humanidad. La elección entre seguir a Dios o seguir los dictados de la ambición y el poder era una lucha constante, una lucha que se libraba en el corazón de cada ser humano. El viaje de Enoc lo había llevado a los confines del universo, pero también lo había llevado al corazón de la condición humana. Había visto la gloria de los cielos y la oscuridad de la caída, y había comprendido que la verdadera batalla se libraba en el interior de cada ser. La pregunta era, ¿qué elección haría la humanidad? ¿Seguiría el camino de la obediencia y la fe, o caería en la tentación y la desobediencia? Solo el tiempo lo diría. Cuando Enoc llegó al 10º cielo, su entorno cambió drásticamente. Había pasado de la música y el movimiento del 7º cielo a una calma solemne, una quietud que parecía contener el peso de toda la existencia. El aire era tan puro que parecía brillar, y la luz no venía de un lugar en particular, sino de todas partes a la vez. Y allí, en el centro de todo, estaba el trono de Dios. Este trono no era como los que Enoc había visto en los cielos anteriores. Era inmenso, inalcanzable en su magnitud. Estaba rodeado de fuego vivo, rayos de luz que se entrecruzaban como si formaran un tejido de poder divino. Las chispas que salían del fuego no se disipaban,
Flotaban como pequeñas estrellas, llenas de vida. Lo más impresionante de todo era el rostro de Dios. Enoc lo describió como algo que trascendía toda palabra. Brillaba como hierro al rojo vivo, emitiendo chispas y fuego. Su grandeza es indescriptible. Los ojos de Dios eran como dos soles, tan intensos que mirar directamente a ellos era imposible, pero, aún así, Enoc no podía apartar la vista. Había algo en esa luz que no solo mostraba poder, sino también amor, una conexión inquebrantable con todo lo creado. Para poder soportar esta visión, Enoc fue transformado. Su cuerpo terrenal no podía resistir la pureza de esta luz, así que los ángeles lo envolvieron en un resplandor celestial, elevándolo a un estado glorioso. En ese momento, Enoc no era simplemente un hombre, era un testigo de la presencia divina en su forma más pura. A su alrededor, el 10º cielo se extendía como un reino infinito, un vasto espense de luz y energía que parecía contener la esencia misma de la creación. Cada chispa de luz, cada destello del fuego que rodeaba el trono, parecía contener universos enteros, llenos de misterios y maravillas esperando ser descubiertas. Todo lo que Enoc había visto hasta ese momento, desde los cielos más bajos hasta los cantos del 7º cielo, parecía converger aquí, en la esencia misma de la existencia. Era como si toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta el presente, se hubiera condensado en este momento, en este lugar. Mientras permanecía ante el rostro de Dios, Enoc no sentía miedo ni confusión, solo una paz abrumadora y un entendimiento que iba más allá de las palabras. Había alcanzado el punto culminante de su viaje, el lugar donde todo comenzaba y terminaba, el corazón del universo. Era un momento de profunda conexión con la fuente de toda vida, un momento en el que las barreras entre el cielo y la tierra se disolvían, y la verdadera naturaleza del universo se revelaba en toda su gloria. Imaginemos un río que fluye desde las montañas más altas hasta el mar. A lo largo de su recorrido, el río pasa por diferentes paisajes y ecosistemas, desde bosques densos hasta praderas verdes, y finalmente desemboca en el océano. De la misma manera, el viaje de Enoc puede ser visto como un río que fluye a través de los diferentes cielos, cada uno representando un nivel de conciencia y comprensión más profundo. Al llegar al 10º cielo, Enoc ha alcanzado la desembocadura del río, el punto en el que todas las aguas se unen y se vuelven una con el océano infinito de la conciencia divina. La historia de Enoc no es simplemente un cuento de hadas antiguo, es un faro que ilumina la profunda conexión entre el cielo y la tierra, un recordatorio perdurable de nuestra propia naturaleza espiritual. Nos recuerda que, más allá de las apariencias y las limitaciones de nuestro mundo físico, hay un reino más amplio y más profundo que nos espera. Un reino en el que todo está interconectado, y en el que la esencia de la divinidad se manifiesta en cada partícula del universo. La historia de Enoc nos invita a explorar este reino, a buscar la conexión con lo divino que reside dentro de nosotros y a redescubrir nuestra verdadera naturaleza espiritual. Hemos sido testigos de su ascenso, de su encuentro con seres celestiales, de la visión de una gloria indescriptible. Pero más allá de la maravilla de lo sobrenatural, la historia de Enoc nos presenta una pregunta fundamental. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia, aquí en este planeta, bajo este cielo inmenso? Enoc, un hombre como nosotros, fue elegido para este viaje extraordinario, nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza vital, una conexión inherente a nuestra propia esencia. Su viaje nos recuerda que no estamos solos, que hay un propósito más grande que nos une, que trasciende lo material y se extiende hacia lo divino. La fe, tal como la experimentó Enoc, no es pasiva, es activa. Es una búsqueda, una exploración, una conexión profunda con algo más grande que nosotros mismos. Si te fascinó esta historia, no te pierdas la oportunidad de explorar más relatos impactantes de la Biblia. Suscríbete a nuestro canal, no te pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad de exploradores de la fe. Déjame un comentario. ¿Qué parte del viaje de Enoc te impactó más? ¿Fue la visión del árbol de la vida, el encuentro con los ángeles caídos o la visión del rostro de Dios? Comparte tus pensamientos y reflexiones con la comunidad. Y no olvides compartir este video con alguien que ame estas historias. La fe y la imaginación son contagiosas, y juntos podemos crear una comunidad que explore los misterios del universo y la condición humana. Gracias por ver.